Vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Pedro, en el capítulo 2. ¿Cuántos lo tienen? Primera de Pedro, en el capítulo 2. Esta noche, mientras yo estaba meditando en mi corazón en el Señor, me vino a la mente la idea de seguir predicando de sanidades. Y solo espero no cansar a la iglesia con tantos mensajes de sanidad. Aleluya. Pero usted debe entender algo muy importante en esta hora. Usted debe saber que estamos viviendo un tiempo donde necesitamos definitivamente la intervención de Dios. Usted debe saber que el asunto de la enfermedad, hermano, es un asunto serio. El mundo está enfermo. Y no solamente está enfermo, aleluya, moralmente. Están enfermos de pecado. Están enfermos físicamente. Y están enfermos espiritualmente. Entonces, esta noche, mientras yo meditaba en el Señor Jesucristo, vino a mi mente ese pensamiento de que no puedo dejar de seguir predicando mensajes de sanidad, porque no solamente espero una esperanza o tengo una esperanza, sino tengo realmente, hermanos, la certeza de que la sanidad divina es una realidad. No estamos aquí, aleluya, tratando de darle falsas esperanzas a la gente. La sanidad divina es un hecho. Jesucristo, hermanos, sigue sanando a la gente que viene, aleluya, a los pies del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Aleluya. Así que el Señor Jesucristo sigue sanando a la gente, y creo yo que para el Señor Jesucristo seguir sanando a la gente en estos tiempos, hermano, es todavía un motivo de amor en su corazón. Aleluya. La fuente de la sanidad está abierta a favor de todo el mundo por la pura misericordia y la gracia de Dios. Hemos predicado muchas veces de sanidad. Usted aquí es testigo y es afortunada, porque se le ha predicado mucho acerca de la sanidad. Solo hay que poner en práctica esa sanidad en nuestra vida. Y hemos visto que la sanidad divina es una realidad. Mira, desde que el hombre pecó y cayó en el huerto del Edén, Dios ha manifestado su gracia y ha mantenido su mano extendida a favor de la creación. Y el Señor sigue supliendo, aleluya, lo que le falta al ser humano. El Señor aún sigue todavía atendiendo las necesidades de su pueblo y de aquellos que quieran venir a Él. La sanidad divina muestra, dije,
el corazón, la profundidad del corazón de Dios y su infinito amor y misericordia. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. El Señor, aleluya, sigue todavía deleitándose en la sanidad del ser humano. Y en Gálatas capítulo 3, en el versículo 13 dice que Jesucristo nos vino a redimir de la maldición de la ley. Él tomó nuestro lugar en aquella cruz. La Biblia dice que Él se hizo una maldición por nosotros. Aleluya. Él nos vino a redimir de la maldición del pecado. Y el principal o la principal fuente de enfermedad es el pecado. Aleluya. Esa es una de las principales fuentes de enfermedad. Y el pecado es una seducción demoníaca. El diablo ha venido a seducir al mundo. Aleluya. Y al seducirlos, ha traído o ha engendrado el pecado en el ser humano. Pero Jesucristo nos vino a redimir de la maldición del pecado, de la maldición de la ley, de la maldición de la enfermedad, de la maldición de la miseria. Aleluya. Y por la llaga de Jesucristo fuimos nosotros curados. Es primera de Pedro en el capítulo 2, verso 24, hablando de Jesucristo. Dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Señor, gracias una vez más por este precioso tiempo y este momento que tú nos das, Señor Dios, de predicar tu palabra. Y gracias, Dios, en esta hora por mostrarnos tu amor y tu gracia, trayendo libertad y sanidad a nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo, recibe toda la gloria y la adoración, Padre Celestial. Mientras el pueblo de Dios diga un fuerte, así sea. Más fuerte. Quiero hablarte de la certeza de la sanidad. Y lo que quiero decir con esta expresión, hermanos, es que la sanidad es sí y amén. La sanidad divina es, dije, un hecho. Y cuando se habla de sanidad, no es que a lo mejor, tal vez, puede ser, como decía aquel cómico. No se trata de eso, hermano. Cuando se trata de sanidad, no se debe dudar en el corazón. La sanidad, hermanos, es un hecho. Y tú no debes de tener en tu corazón, pues a lo mejor y sí sano. No. Cuando el Señor Jesucristo, hermano, obra en la vida de una persona, Él no dice, a lo mejor sí te puedo sanar. No, el Señor, hermano, es claro. Y Él habla de realidades. Amén. Él habla de una certeza. El Señor habla de una convicción. No es que usted a lo mejor puede ser sanado, sino que usted es sanado por el poder de Dios. ¿Me está oyendo? Aleluya. Al mirar Gálatas capítulo 3, del versículo 13, aleluya,
nos damos cuenta, hermano, que el poder que Satanás tenía sobre nosotros tenemos que reconocerlo. Antes de que conociésemos a Jesucristo, hermano, Efesios capítulo 2 dice que estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, y que andábamos haciendo la voluntad del padre de las tinieblas, del diablo. Estábamos bajo su posesión. Y por eso mucha gente, hermano, en el mundo no tiene esperanza. Tienen que depender, aleluya, eternamente de tratamientos. Ahora, yo no quiero decir que los médicos son malos. Gracias a Dios por mis amigos doctores. Aleluya. Y gracias a Dios quiero decirte que los hospitales, los médicos, las enfermeras y todo lo que relaciona con la medicina viene del cielo. Dios estableció e instituyó esas cosas. ¿Cuánto dicen amén? Instituyó esas fuentes de sanidad. Dios instituyó los médicos. Aleluya. Y gloria a Dios por ello. Amén. Pero no es normal que una persona esté dependiendo eternamente de un tratamiento. Creo que debemos aprender a depender de Dios. Amén. ¿Ves? Porque hemos sido libertados ya de la esclavitud del pecado. Y la causa de la enfermedad es el pecado. Todo poder de Satanás ha sido quitado de sobre nosotros por Cristo Jesús, quien dice la Biblia que nos redimió de la maldición del pecado, de la maldición de la ley, de la maldición de la enfermedad, y nos hizo uno con Dios. ¿Está usted de acuerdo? Que al redimirnos de la maldición, el Señor Jesucristo nos hizo uno con Dios. Una de las cosas que usted debe tener consciente en su corazón es que ya Dios te ha perdonado todos tus pecados. Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados. Mira, muchos cristianos viven bajo condenación todavía. Y sé que te estoy diciendo la verdad en esta hora. Muchos cristianos, cuando ven un momento de peligro, dicen, me arrepiento de mis pecados. Bueno, pero ya te habías arrepentido. ¿Está conmigo? Hay una condenación, hermano, del infierno. O sea, Cristo nos redimió de la maldición. Ok. Nos hizo libre de la potestad del diablo. Pero te tengo una mala noticia. El diablo aún todavía anda suelto. Y anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y aunque usted está sano, usted ha sido perdonado de todos sus pecados y lo tiene que tener muy claro en su mente y en su corazón. Usted ha sido perdonado. Sin embargo, hermanos, muchas veces el diablo trae condenación a nuestra vida. Vive el Señor que estoy hablando con verdad en esta hora. Usted mismo ha sentido condenación alguna vez en un momento de la vida. ¿Puede decir amén? Aleluya. Pero usted debe estar consciente, aleluya, que Jesucristo nos ha redimido del pecado, o de la maldición del pecado, de la ley, de la enfermedad, de la miseria y de todo eso, y de la crisis. Hoy, nosotros los cristianos debemos tener la certeza, ya no estamos en crisis, estamos en Cristo. Amén. Si yo pregunto cuántos están en crisis, nadie vaya a decir amén.
Pero si digo, ¿cuántos están en Cristo? Todos pueden decir amén. Aleluya. Todo pecado y enfermedad, hermanos, que el diablo cargó sobre nosotros o puso sobre nosotros alguna vez, fue llevada por el Señor Jesucristo en la cruz. Dice Mateo en el capítulo 8, en el versículo 17, Mateo capítulo 8, ¿cuánto lo tienen? Dice en el versículo 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Se está refiriendo a Jesucristo. El Señor llevó nuestras enfermedades y sanó, aleluya, nuestras dolencias. ¿Ves? Esto es una realidad, hermano. Aleluya, no es un tal vez, no es un quizás. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Las erradicó de nuestro cuerpo, de nuestra alma y de nuestro espíritu. Amén. Somos libres. Dichosos, ¿cuántos dicen amén? Aunque hay gente, hermano, que contradice la verdad del Señor Jesucristo. Somos libres y hay gente que dice lo contrario, opina lo contrario. Obviamente los incrédulos, los escépticos. Hay quienes dicen que Dios obra en nosotros a través de enfermedades. Es triste, pero aún cristianos evangélicos, hermano, tienen esta clase de conceptos. Que Dios obra en la vida de los seres humanos a través de las enfermedades. Pero piensa algo. ¿Acaso Dios obra en nuestras vidas a través del pecado? ¿Verdad que no? La Biblia dice que Dios no puede tentar a nadie y que Él tampoco puede ser tentado. Aleluya. Y no, porque el pecado, hermano, y la enfermedad no son engendrados por Dios. El pecado y la enfermedad son engendrados por el diablo. Fueron traídos al hombre por Satanás. Quiero decirte algo. Enfermedad es algo demoníaco. El coronavirus es demoníaco. ¿Cuántos pueden decir amén? Hace unos días estaba platicando con un hermano y le dije, hermano, el coronavirus es diabólico. Y él me dice, sí, hermano, el coronavirus es demoníaco. Y le digo, está infundiendo mucho temor aún entre los cristianos. Le digo, pareciera que el coronavirus decide quién se va y quién vive, quién muere y quién vive, quién se va y quién se queda. Es increíble. Tantas muertes está causando el coronavirus. Y usted está consciente de lo que le estoy predicando. Estamos aún todavía en plena pandemia, hermano. Y si usted siente un malestar en la garganta, seguramente va a pensar que es coronavirus. Si usted siente el dolor de cabeza, seguro va a pensar que es coronavirus. Si usted por alguna razón, aleluya,
tiene una fiebre, una infección, usted va a pensar que es coronavirus. Y deje de que lo piense únicamente, sino que también sobrecogen temores. ¿Está de acuerdo? Aleluya. Es demoníaco, el coronavirus es demoníaco. Usted tiene que estar consciente de esto, hermano. ¿Ves? Usted dice, bueno, ¿qué no fue Dios el que creó el coronavirus? Estoy aclarando esto, que la enfermedad tiene una fuente. Dije, el principal o la principal fuente de enfermedad es Satanás. Aleluya. Él influencia a la gente con pecado. Y Romanos 6, versículo 23, dice que el pecado trae muerte. La paga del pecado es la muerte. Pero dice que la dádiva de Dios es ¿qué? Vida. La dádiva de Dios es vida. Es vida eterna, es vida abundante. La dádiva de Dios es gracia. Aleluya. Pero ves, por otro lado, también hay personas, hermano, que culpan a Dios de lo que está pasando. Gente cree que Dios creó el coronavirus. Gente piensa que esto es un castigo de Dios. Pero las enfermedades, hermano, son un castigo de nuestros propios pecados. ¿Cómo puede culpar un fumador que le da cáncer de garganta o enfisema pulmonar? ¿Cómo puede culpar a Dios? ¿Dios no le trajo los cigarros? Amén. ¿Cómo puede culpar a un alcohólico que le da cirrosis? ¿Cómo puede culpar a Dios por lo que le está pasando? Si Dios, aleluya, no le trajo el vino, es más, Dios no inventó el vino. Hay argumentos tontos, disculpa la expresión, pero es una realidad. Hay argumentos tontos. Por ejemplo, una vez un amigo mío me decía, oye Mateo, ¿y qué ya no tomas? Dije, no, ya no tomo. Oye, ¿ya no te gustan las mujeres? Bueno, sí, pero ya no soy coscolino, tengo mi esposa. Y el amigo aquel me dice, ¿pero por qué ya no tomas si Jesucristo inventó el vino? ¿Sabes? Esa es una vil mentira. Porque cuando Cristo vino ya había vino. Amén. Cuando el Señor Jesucristo vino ya había vino. Y además, lo que Él convirtió en vino en aquellas tinajas, en la boda de Canaán, no fue un alcohol adulterado. Fue un delicioso jugo de uva como el que usted y yo tomamos cuando celebramos la Santa Comunión. ¿Puede decir amén? Entonces hay una gran diferencia, aleluya, entre el alcohol químico y adulterado y el vino, aleluya, que es el extracto de las uvas. Pero no vamos a hablar de esas cosas, vamos a hablar de que ahora, hermano, si un borracho se accidenta y tiene un resultado atroz, no pueden culpar a Dios. Es una consecuencia del pecado. ¿Puede decir amén? Sin embargo, el diablo quiere que la gente culpe a Dios. Quiere que hagan sentir a Dios como alguien
inhumano, como alguien malo. Pero la Biblia nos muestra que Dios no es un asesino. La Biblia nos muestra que Dios es amor. Amén. No dice que es un criminal. Dice que de tal manera amó Dios al mundo. O sea, eso de tal manera no se puede expresar con palabras. Y no se compara al amor que usted puede sentir por uno de sus seres queridos. Dios es amor. Pero el diablo quiere que la gente culpe a Dios por lo que está pasando. Pero piensa, Dios no puede usar ninguna de estas dos cosas. Dios no puede usar la enfermedad, ni puede usar el pecado. Aleluya. Ni para bien, ni para mal. Dios más bien trata con nosotros por medio de su infinita misericordia y de su gracia. Usted de pronto viene enfermo, o gente del mundo viene a la iglesia enfermos, y el Señor Jesucristo muestra su amor y su gracia, así como lo ha mostrado con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? El Señor trata con nosotros, hermano, por medio de su gracia. Cuando Pablo de alguna manera fue afectado por un aguijón de Satanás en su cuerpo, aleluya, ahí en 2 de Corintios capítulo 12 versículo 9, el Señor Jesucristo, cuando Pablo dijo: Señor, quítamelo, 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 y el Señor Jesucristo le dijo: bástate mi gracia. Porque la gracia de Dios es todo lo que necesita una persona enferma para ser sanado. Te perdiste un fuerte amén. La gracia de Dios es todo lo que necesita un enfermo para ser sanado. Ya lo demás es extra. Si tienes que, aleluya, tomarte un té, un remedio casero, eso es otra cosa. Pero el Señor dice: bástate mi gracia, es suficiente. Ahora, Cristo no puede poner su mano sobre una hermosa joven y decirle: hija, sé ciega para que aprendas la lección de mi Padre, que Él te envía para que aprendas paciencia. Cristo no puede hacer eso. Cristo a ningún enfermo le dijo: sé fiel a tu enfermedad, porque esta es la voluntad de mi Padre sobre ti. Y cuando hayas aprendido la lección, Él me enviará a ti para sanarte. No, no y no y 1000 veces no. ¿Cuántos dicen amén? Eso no puede ser posible. Amén. Esa puede ser una falsa tradición. Aleluya. Hay quienes dicen: pues resígnate a tu enfermedad. Es como cuando hace algunos años atrás, aún yo escuchaba hablar, hermano, allá a la gente tradicionalmente, cuando un esposo era borracho y era troglodita, grosero, malvado con su esposa, la golpeaba, le decía malas palabras a su esposa. Son trogloditas, malvados. Iban y se quejaban con la mamá, y la hija le decía: mamá, ya no soporto a aquel fulano de tal. Y, resígnate, hija, esa es tu cruz. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué es eso? Digo yo. Resígnate, hija, esa es tu cruz. Y hay personas que piensan que la enfermedad es su cruz.
Pero ni el marido pegalón es la cruz de una mujer, ni tampoco la enfermedad es la cruz de un enfermo. ¿Está de acuerdo? ¿Ves? Hay gente que está enferma, hermanos, y se resigna y no puede sanar ni con oraciones, ni con tratamientos, ni con médicos, ni con nada. Se resignan y entonces empiezan con su cancioncita. Sufrir me tocó a mí. ¿Qué es eso, por favor? En esta vida. Otra vez digo no, no y no. Esa no es la voluntad de Dios. Quiero decirte que Dios detesta tanto el pecado como la enfermedad. Y Cristo vino como redentor de ambas cosas. Isaías en el capítulo 53, en el versículo 4, más bien es el versículo 5, dice que el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y luego dice algo interesante: y por su llaga fuimos nosotros curados. Aleluya. Cristo cargó con nuestras enfermedades. Él llevó nuestros dolores. Aleluya. Y nuestras enfermedades. En todos los casos que encontramos en las Escrituras, vemos que Jesús perdonó los pecados y sanó a los enfermos. Y hay más casos en la Biblia donde Jesús sanó a los enfermos, como casos donde Jesucristo perdonó a los pecadores. La sanidad para el cuerpo también, hermano, es la buena voluntad de Dios. Si Dios no sanara enfermos hoy, entonces podríamos decir que Él es un Dios que fue en el pasado, en vez de decir que Dios es Dios hoy. En vez de decir que Dios es quien es. Aleluya. Malaquías capítulo 3, en el versículo 6, hermano, dice la Sagrada Escritura acerca del Señor: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Y en Hebreos capítulo 13, versículo 8, dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Su amor, su gracia, su misericordia, su bondad, su perdón, todas sus cualidades, hermanos, su poder siguen vigentes hoy en este día sobre nosotros. Aleluya. Y si nosotros hacemos acepción de personas, estaríamos pecando. La Biblia dice que no debemos hacer acepción de personas. ¿Cuánto más Dios no violaría su propia ley? ¿Ves? Dios no puede violar su propia ley. No lo haría nunca. Porque Él está interesado en nuestra salud física y en nuestra salud espiritual. Ahora mira, enfermedad, dije, tiene causas demoníacas, pero puede ser por maldiciones hereditarias, por maldiciones genéticas, o incluso diabólicas.
como el coronavirus, por ejemplo. Hay ciertos cánceres, aleluya, que son hereditarios. Enfermedades mortales son hereditarias. Y hay ciertos cánceres que son demoníacos. Y para acercarnos a Dios, hermano, lo más importante es nuestra salvación. Dios puede sanar toda enfermedad. No hay nada imposible que Dios no pueda hacer, hermano. Lucas capítulo 18, en el verso 27, aleluya. Lucas 18, Él les dijo lo que es imposible para Dios, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Y Jeremías capítulo 32, también esto habla de sanidad. Y dice Jeremías en el versículo 27 igual. Qué casualidad, ¿verdad? Dice: aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Verdad que no? No y no. Y otra vez no. Aleluya. En Lucas 1:37 dice que nada hay imposible para Dios. Y esto es algo real, hermanos. Algo tremendamente poderoso. En Mateo 19, versículo 26, y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Le preguntaron a un jovencito que sanó de cáncer y regresó a la iglesia, siguió yendo a la iglesia, se afirmó del Señor. Y le preguntaron: ¿qué fue lo que te hizo convertirse al Señor? ¿Qué fue lo que te hizo convertirse al Señor Jesucristo, al cristianismo? ¿La enfermedad o qué? Y el joven dijo: no fue el cáncer, sino el poder sanador de Dios es lo que me hizo convertirme a Dios. Aleluya. Por esto es que multitudes seguían al Señor Jesucristo, porque, aleluya, Él tenía mucho que darles. Y la sanidad sigue siendo todavía, hermano, la pasión del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que hace que la gente venga a la iglesia. Los milagros del Señor, no las enfermedades. Las enfermedades, hermano, no son un regalo de Dios. Hay gente, hermano, que piensa que la enfermedad es un regalo de Dios. Pero nadie quisiera un cáncer como regalo. Nadie quisiera un cáncer como una bendición. Dije que las enfermedades son una maldición. Son producto del infierno. En Deuteronomio capítulo 28, del 15 al 22, la Biblia dice que las enfermedades son maldiciones. Y Dios mismo llamó a las enfermedades como maldiciones. Y en Lucas 13, en el versículo 12 al 16, se menciona como ataduras demoníacas. La enfermedad es una maldición y es una atadura demoníaca. Hechos 10:36, la enfermedad es considerada como opresiones de Satanás.
Así que no son un regalo del amor de Dios, ni son un acto para producir paciencia. Él nos redimió de la maldición, de la enfermedad y de toda miseria y de plaga y calamidad. Y la enfermedad, hermano, es un intruso. La enfermedad es un impostor, es un enemigo que quiere invadir tu área, que quiere invadir tu familia o que quiere invadir tu cuerpo. La enfermedad es un adversario, mas nunca una bendición de Dios, ni un regalo de amor del Señor. Ese es un concepto equivocado. La enfermedad es una maldición y no viene de Dios. La enfermedad viene del diablo. Pero quiero cerrar con estas palabras que dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 8. Para esto apareció Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Y esto es un hecho. ¿Puedes decir amén? Inclina tu rostro a esta hora. Aleluya. Dije que la enfermedad es la sanidad, es una certeza. Hay una realidad acerca de esto. La sanidad divina, hermanos, es un producto de la gracia y la misericordia de Dios. Al leer las Escrituras usted se da cuenta que la mayor parte del tiempo del Señor Jesucristo aquí en la tierra se la pasó sanando a los enfermos. Y los evangelios, hermanos, registran cientos de sanidades. Cientos de sanidades. Y el Señor les dio prodigio, o más bien le dio potestad a sus discípulos para que hicieran prodigios, milagros y maravillas en su nombre. Aleluya. Los milagros del Señor siguen siendo, o siguen estando vigentes en nuestros días y siguen siendo reales en nuestros días. Hubo un hombre del pasado, hermanos, hace ya algunos años atrás. Él se llamó John G. Lake y su biografía dice, hermanos, que en él reposó la mano de Jesús y le dio el don de las sanidades. Y en toda la vida de John G. Lake, el Señor Jesucristo hizo por mano de John G. Lake 250,000 sanidades por escrito. Esto quiere decir que están registradas, aleluya, en la vida de John G. Lake. 250,000 personas fueron sanadas por Jesucristo a través del ministerio de John G. Lake. Esto es impresionante. No hay duda, porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, oh hijos de Israel, no habéis sido destruidos. Y Jesucristo sigue siendo el mismo hoy y ayer y por los siglos. Sus milagros siguen tan actuales porque Él está obrando, aleluya, a través de sus instrumentos, a través de sus hombres. Amén. Nada imposible para Dios. Sanidad divina es una realidad. Es una certeza, hermano. Y esta noche quiero que te lleves esto en tu corazón. No aceptes nada que no venga de Dios.
Y cuando sientas un problema en tu cuerpo, hermano, una enfermedad, será un ataque del diablo, pero no será algo que Dios te está mandando. Y toma en tus manos la autoridad y el poder que Dios te da. Rechaza toda enfermedad. Rechaza toda obra del infierno. Vamos a ponernos de pie. Si usted se siente mal, de casualidad, tal vez alguna gripe, algún catarro, alguna cosa, Dios no lo quiera. De todas maneras, yo le animo, si Dios está tocando su corazón, vamos a abrir estos altares esta hora y vamos a darle gracias a Dios por su amor, por su misericordia, por esa sanidad tan perfecta que ha traído a nuestro espíritu, a nuestro cuerpo, a nuestro alma y a nuestro corazón. Aleluya. Si Dios ha hecho un milagro en tu vida, dale gracias a Dios. Glorifícalo esta noche. Dios, te damos gracias. Gracias, Señor Dios, por tus milagros. Gracias, Señor Dios, por tus sanidades. Gracias por tu misericordia. Señor, por tu muerte en la cruz. Gracias, Jesucristo. Por tu llaga hemos sido sanados. Y por tu sangre hemos sido limpiados y perdonados de nuestros pecados. Gracias, Señor Dios. Ayúdanos a mantenernos sanos y salvos todos los días de nuestra vida hasta el fin, Padre. Bendice esta congregación. Bendice a la gente, Señor Dios, que te busca, que te sirve, que te ama. Bendice a la gente, Señor Dios, que viene a ti con un corazón quebrantado, con una necesidad. Tú no haces acepción de personas. Dios, toca esta noche nuestras vidas. Señor, renunciamos a toda dolencia, a todo síntoma extraño, raro. Lo echamos fuera de nuestro cuerpo, de nuestro espíritu, de nuestra alma. Renunciamos a toda obra del infierno, a toda obra del diablo. Renunciamos, Señor, a toda enfermedad, porque nos has mostrado que eso no viene de ti, que tú eres el sanador. Aleluya. Te damos gracias esta noche por lo que tú has hecho a nosotros y lo que estás haciendo ahora y lo que harás a partir de este momento, Señor Dios. Declaro sanidad sobre cada uno de nosotros, libertad absoluta en nuestro cuerpo, alma y espíritu. Nos declaramos sanos por tu gracia, Señor, por tu poder, por tu llaga, Señor Jesucristo. Te damos gracias en este momento. El pueblo de Dios brinde un aplauso fuerte al Señor Jesucristo en gratitud. Recibe la gloria, aleluya. Oh, parada saida candala yo que belleza y baba yere senda yera. Robo saya landa y kababa yere bobo shiken boyere sala y kande yere goshiba. Oh, roko bobo shiken dele y bosaya la babande kere. Bosaya da ya sande yere goshiba vale yere heye. Gloria a Dios. Vuelva a su lugar. Aleluya. Gracias a Dios por su misericordia. Y gracias al pastor Wyman Mitchell, porque él tuvo esa gran visión de que en este compañerismo, la Casa del Alfarero, en todas partes del mundo,
Él dijo el día 23 de enero de 2020 en un café en Ehuatlán, que somos alrededor de unas 3.800 iglesias en muchas partes del mundo, en más de 120 naciones. Y gracias a Dios por la visión que puso en el pastor Wayman Mitchell. Y por esto todos los domingos, en las tardes, los mensajes los estamos enfocando a la sanidad divina. Somos privilegiados. ¿Cuánto dicen amén? Gracias a Dios por esto. Póngase de pie y vamos a despedir este servicio. Y dale gracias a Dios. No le voy a preguntar si usted tiene un dolor o una enfermedad, porque sé que usted ha sido sanado. ¿Cuántos están sanos? Aleluya. Todos hemos sido sanados. Hermano, despídenos en oración en esta noche y que la paz de Dios vaya con usted. Damos gracias, Señor Jesús, en esta tarde, Señor. Gracias por esta palabra que tú has traído a nuestras vidas, mi Dios. Te pedimos, Señor Jesús, que tú nos ayudes a ponerla por obra, Señor Jesús, cada día de nuestra vida, mi Dios. Y ayúdanos a ir con bien, mi Dios, a nuestros hogares. Lleva con bien a mi pastor, mi Dios. Te pedimos que tú nos traigas de vuelta con bien en el siguiente servicio. Te damos gracias en el nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Dios te bendiga. Dios quiere, nos vemos el martes aquí para seguir con los evangelismos a las 6:30. El miércoles estamos de regreso 5:30 y de aquí hasta que Él venga. Dios te bendiga.